Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Siempre recordándoles que esperamos que en las próximas elecciones ustedes conscientemente anulen su voto, por cuanto ya sabemos que estas elecciones son las más fraguadas en el siglo XXI y que se han alterado el Consejo de Participación, mediante el Consejo de Participación Ciudadana se ha metido mano al Tribunal Electoral, se impide la participación de partidos políticos adversos al presidente Lenín Moreno, no se les financia ninguna campaña como manda la ley a los adversarios, en fin, todo esto nos queda muy claro. Pero hoy hablaremos acerca de la gran revolución educativa de Rafael Correa y al mismo tiempo hablaremos de lo que se llama la educación inútil. Rafael Correa hizo una de las cosas más extraordinarias que se han hecho en el país. Primero, con la Constitución del 2008, el presupuesto de educación fue el más alto de la historia y desde ese momento los gobiernos sucesivos están obligados a utilizar la mayor parte de su presupuesto en educación. Antes, la mayor parte del presupuesto iba a la defensa. ¿Qué significa esto? Significa que gracias a esa distribución diferente del presupuesto, se pudieron tener en primer lugar profesores mejor pagados. Se pudo hacer una mejor categorización de los profesores, mejores capacitaciones, una mejor distribución de los docentes. Y luego se cambió toda la infraestructura educativa del país. Se crearon los colegios del milenio, los colegios del siglo XXI, las escuelas. Se dividió en circuitos y distritos los sistemas educativos. Se unificó el pensum y los exámenes. Antes, los exámenes eran tomados de acuerdo al criterio del profesor y el profesor podía preguntar lo que le daba la regalada gana y utilizaba los exámenes como método de extorsión. Fórmula de sacar partido. En la actualidad los exámenes no solamente valoran al estudiante, también valoran al profesor, valoran al colegio. Inclusive durante el gobierno de Rafael Correa, los profesores eran premiados y reconocidos como mejores profesores y tenían una calificación por su desempeño como docentes. Esto fue algo extraordinario. Se exigió a los estudiantes que haya un examen para ingresar a la universidad. Finalmente, esos exámenes se denominaron Ser Bachiller. Con ese examen Ser Bachiller, los muchachos estaban en opciones de entrar a una universidad e inclusive ser becados a las mejores 100 universidades del mundo. Se lograron becar a 20,000 estudiantes y por primera vez los ecuatorianos que salían al extranjero ya no eran los muchachos que salían a pedir caridad, los ecuatorianos que salían a mendigar un sitio de trabajo, un puesto de trabajo, a rodar por las calles de España, de Italia, de Estados Unidos, buscando fortuna, suerte, bendición de Dios. Los ecuatorianos que salían eran los mejores estudiantes de los colegios y estos mejores estudiantes de los colegios iban a las mejores universidades y en las mejores universidades comenzaban a codearse con los mejores estudiantes de todas partes del mundo.
aprendían, y el objetivo fundamental de todo ese aprendizaje era que regresaran al país y pagaran con el doble del número de años que les tocó estudiar y que el gobierno les pagó. Sin embargo, hubo un gran defecto en el contenido de la educación, del currículum. El gran problema es lo que se llama la cultura inútil, la educación inútil. Los muchachos que salían del bachillerato difícilmente, por razones personales, por razones familiares, por razones sociales, por razones geográficas, por razones económicas, no podían en muchos casos continuar en la universidad. Pero además, la educación que habían recibido durante esos 12 años de estudio era una educación que no servía sino para escribir, para leer y para calcular. El resto era parte de la denominada cultura enciclopedista, un modelo educativo que traía el Ecuador como tara genética desde el siglo XVIII. Cuando aparecen los enciclopedistas, se contagiaron los educadores ecuatorianos del enciclopedismo y pensaban que para surgir y ser alguien y demostrar que habías estudiado, tenías que saber de todo un poco, pero de nada bien. Este grave error en la educación y esta tara hacía que se formen desde los colegios los denominados ninis, muchachos que terminan de estudiar, sea porque abandonan el colegio, o sea porque lo terminan, y se les denomina ninis. Y los ninis ya no fueron solamente estudiantes de colegio, fueron estudiantes de universidad. Y los ninis inclusive fueron los muchachos que venían de las 100 mejores universidades del mundo. Ninis quiere decir ni estudian ni trabajan. ¿Cómo se llegó a esto? Se llegó a esto porque sencillamente la educación primaria debía haber sido una educación para aprender, para entender, para vivir y para trabajar en el barrio, el pueblo, la parroquia y el cantón. Desde los 6 a los 12 años, los profesores debían ser no solamente individuos graduados en una universidad, sino pescadores, agricultores, artesanos, cocineras, músicos, deportistas de la zona, que enseñaban a los muchachos cómo vivir en familia, cómo vivir en el barrio, cómo vivir en la comunidad y cómo se puede trabajar, cómo se puede ir a sembrar, cómo se puede vacunar los animales, cómo se puede vender algún producto en el barrio, cómo se puede fabricar artesanías, regalos, tarjetas, cómo se puede ganar el dinero, cómo se puede convertir a cualquier actividad en actividad rentable. Eso era lo que debía aprenderse en la primaria. En la secundaria debían aprenderse cómo se puede vivir en las provincias del Ecuador, cómo se puede vivir en la costa, cómo se puede vivir de la pesca, cómo se puede vivir de la agricultura en plantaciones, cómo se puede vivir de la agricultura en fincas, cómo se puede vivir de la reforestación, cómo se puede vivir en los pueblos de la costa con trabajos portuarios, con trabajos en refinerías, con trabajos en fábricas, con trabajos en comercios. Se tenía que aprender durante esos 12 años cómo vivir en cualquier provincia del Ecuador y cómo trabajar en cualquier provincia del Ecuador.
Finalmente, al llegar a la universidad, se tenía que aprender cómo vivir en un mundo globalizado, cómo se puede trabajar en Ecuador y en cualquier parte del mundo, cómo se puede ser un médico para trabajar en un hospital aquí o en un hospital en Colombia, cómo se puede ser un arquitecto para trabajar en Ecuador o en Estados Unidos, cómo se puede ser un ingeniero para trabajar en Ecuador o en Australia, cómo se puede ser un ambientalista, un experto en ambiente para trabajar en Ecuador o en Brasil. Y esta manera de ver y ese contexto y esta fórmula era lo que debía haberse priorizado en la educación. Entonces los profesores universitarios tenían que ser gente que había trabajado o estudiado o vivido en otro país. Los profesores de colegio tenían que haber sido gente que habían vivido en diferentes provincias del Ecuador y que podían enseñar cómo es la vida en las diferentes provincias de este país. Esta es la propuesta que se debió haber hecho y así hubiéramos resuelto el problema de los ninis. Muchas gracias.